dejando unas estelas de duda sin tener la certeza de lo que se dice, ojalá que no sean de ese tipo. Lo que tanto anuncia el honorable senador JP, y en unas condiciones no adecuadas para pagar esa deuda. Es comprometerse, comprar todo lo que haya, llevarse todos los recursos que haya. Un gran porcentaje de la clase trabajadora se siente extorsionada, vulnerada, precarizada. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por preferirnos, gracias por seguirnos y por hacer parte de esta comunidad que sigue creciendo. Estamos muy contentos por eso. Vamos a conversar hoy de una noticia bien importante que sé que a todos y a todas les interesa, porque pues tiene que ver con nuestra democracia, con lo que va a pasar en nuestro país con respecto a la reforma laboral y a esa consulta popular que se va a hacer en los próximos días. El presidente ayer dijo algo muy importante en un consejo de ministros que hizo y dijo que básicamente si el Senado no aprueba la consulta popular, de lo cual ya se ha hablado en distintas oportunidades, han asegurado que el Senado pues no es garante de esto, pues básicamente si no la aprueba en 30 días, el presidente dice, la vamos a pasar por decreto, es decir, sí o sí va a la consulta popular. Veamos lo que dijo el presidente y ya nos vamos con nuestro protagonista. La reforma laboral en Colombia y pasa a plenarias. En la ponencia sabemos si es una burla. Si es una burla al pueblo. Y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. O no se pronuncia. Si no aprueba o no se pronuncia, ¿cierto? Pues a ver, no se va a pronunciar, esperando que salga la ley en la comisión primera. ¿O va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera? Si va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer. Porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza, es que una institución no puede volverse ilegítima. Bien, estas son las palabras del presidente Gustavo Petro, que me gustaría conversar un poco más largo sobre esto y sobre lo que pasó, una noticia también del fin de semana con respecto a una línea de crédito que el Fondo Monetario Internacional le tiene a Colombia y a muchísimos países. Así que vamos a conversar, nos vamos al Congreso de la República, al partido de la U. Saludamos a esta hora al senador José Antonio Correa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María Camila, por darme la oportunidad de poderle saludar y aquí siempre presto para su señoría. Muy amable, como siempre, por su tiempo. Senador, para muchos, esto que acaba de decir el presidente, digamos, en estos escenarios, es decir, que si se aprueba la consulta, pues va, ¿no? Si se aprueba en el Senado. Si el Senado no se pronuncia en ese periodo de un mes, igual va por vía decreto. Para muchos otros congresistas de oposición y demás, pues esto es algo hasta dictatorial. ¿Qué opina usted? El Senado se tiene que pronunciar con leyes y la ley quinta y la misma constitución política hablan de que tiene un periodo de tiempo determinado para pronunciarnos a través de leyes. Los pronunciamientos deben ser sacando o diciendo no sobre lo que ha presentado el gobierno nacional, en este caso la consulta popular. Si no tomamos nuestro trabajo y en estos 30 días no hacemos efectivo después de erradicada la consulta, por supuesto eso se interpretará como un silencio administrativo que podrá el Ejecutivo, y así lo dice la norma, sacarlo por decreto, en el buen entendido de la palabra.
más que una amenaza, es el cumplimiento de la norma que actualmente se encuentra vigente. Ok, ¿qué pasa si entonces el Senado en efecto se pronuncia dentro de esos 30 días, pero se pronuncia de manera negativa? ¿No se convocaría la consulta? Por supuesto que el pronunciamiento del Senado, y hay que recordarle al país que esta es una decisión unicameral. En este sentido, es solamente el Pleno del Senado quien determina sobre el tema de la consulta popular. Aquí lo que se quiere es saber si el Senado da ese visto bueno para que el gobierno nacional pueda reglamentar a través de un decreto todo lo que tiene que ver con el cómo la notificación a la autoridad electoral y por supuesto lo que tiene que ver y ya será la misma autoridad electoral la que decide el día y el modo y la forma de hacer dicha consulta popular. Eso en caso de que vote afirmativamente. En caso de que vote negativamente, pues se entenderá negativo el voto. Entiendo. Senador, ¿qué opinión le merece con respecto a distintos comentarios de expertos que han criticado el mecanismo este mecanismo de consulta y han explicado que la ley dice que no se pueden, o sea, aprobar textos normativos por medio de una consulta? ¿Qué opina sobre esto? No, yo creo que el gobierno está en todo su derecho de presentar. Nos privamos en las plenarias de Senado, en la plenaria del Senado más precisamente, de tener una discusión que podría ser votarla positiva o negativamente, pero al final discusión, y no estaríamos hoy hablando de consulta popular. La verdad, muy triste porque nos hemos quedado sin el debate a salud, sin el debate a la reforma laboral, y vemos que se cercena el derecho de una sala plena, como es el Senado de la República, por medio de una comisión que unas mayorías deciden. Y recordemos que esto hay un trámite que no se ha surtido y es el tema de la apelación que fue presentada por el senador Fabián Díaz. Esperemos de que sea resuelta esta apelación para poder hablar con claridad si va o no va a la consulta. Ok. Una vez, para entender un poco el tema logístico, cuando en caso de obtener, digamos, un resultado favorable por parte del Senado de la República, el gobierno, ¿cuánto tiempo tiene para establecer los comités y empezar a promocionar el sí y demás? De carácter inmediato puede proceder a la reglamentación y a la notificación a la autoridad electoral para que programe lo que tiene que ver con el tema del día, la forma, el cómo, las reglas electorales que se deben tener para la consulta popular, que ya están establecidas y que sabemos que existe un número muy preciso de votos afirmativos en favor de las preguntas, de cada una de las preguntas, y cada una de las preguntas se convierte en un cuestionario y cada una se convierte en una decisión. Esperemos de que después del debate del Senado, podamos prontamente estar estableciendo los comités. En el caso mío, pues estaremos acompañando la consulta popular. Repito, nos cercenaron un derecho que era darle discusión a una reforma tan importante como es la reforma laboral, la reivindicación de la clase trabajadora, de la clase obrera, de los menos favorecidos de nuestro país, y por eso aquellos que representamos el sentir y el querer popular nos sentimos cercenados en nuestro derecho. Senador, ¿cómo le han parecido las preguntas que además ya se hicieron públicas? El presidente ya, o sea, ya se aprobaron. Ayer el ministro del Interior, el señor Benedetti, decía que en ruedas de prensa les preguntaban que por qué esas preguntas como casi tan bobas, ¿no? Como tan obvias. Y he visto algunos comentarios también a través de X y redes sociales que dicen que esas preguntas son como inducen a la gente a decir que, pues que sí. Es decir, que son demasiado obvias, como usted quiere trabajar menos y ganar más, pues obvio, usted quiere esto, y no tocan como las reformas de fondo que son, que es lo que pues hay dentro de una reforma. Entonces,
¿cómo le han parecido las preguntas? ¿Le parece que estas son las que tenían que estar allí, se quedaron por fuera algunas, etcétera? Pues creemos de que son unas preguntas claras, abiertas. Recordemos que las preguntas de las consultas populares se suscriben a lo que diga la norma. En este caso nos parecen articuladas, de preguntar si está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 y las 6 p.m., 6 a.m. y 6 p.m., pues nos parece una pregunta que está de acuerdo, porque sabemos de que el día termina después de ciertas modificaciones de la ley a ciertas horas que terminan vulnerando el derecho de los trabajadores. Que si está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% del trabajo en el día de descanso dominical o festivo, pues todos sabemos lo que ha pasado con esto. Que si se está de acuerdo con las micro, pequeñas y medianas empresas productivas que tienen que ver preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos, pues por supuesto que estamos de acuerdo. En fin, son preguntas que hoy nos diríamos de una manera muy abierta. Esta fue la reforma laboral que se le dijo no, porque si esto es lo que quiere el gobierno, la finalidad era muy altruista. Entonces hoy los opositores a la consulta popular y a las preguntas que se han hecho dicen no, obvio, pero son preguntas muy generales, son preguntas que no tocan fondo. Entonces, y que todo el mundo las votaría que sí, claro. Entonces son contradicciones en que se entra cuando se oponían a la reforma laboral, que porque es un tema de generación de empleo, que es un tema que tocaba al empresariado, que no daba confianza al inversionista. En fin, cada quien está en todo su derecho a hacer las objeciones que se tienen o que se deban expresar sobre la consulta, pero aquí creemos de que la consulta es muy importante en la reivindicación de unos derechos de los trabajadores adquiridos, unos derechos laborales y en algo que tiene que ver con todo lo que ha empobrecido aún más la clase trabajadora. Por ejemplo, está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales, hombre. Hoy nuestro gran porcentaje de nuestra clase, un gran porcentaje de nuestra clase trabajadora se siente extorsionada, vulnerada, precarizada. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Y maniatada por esos famosos contratos sindicales y por supuesto por otras formas de intermediación laboral que son lesivas y que atentan contra la economía y contra la economía del ser colombiano de los Estados Unidos, fundamentalmente, María Camila. Mire, senador, le quiero cambiar de tema porque también durante el fin de semana se conversó mucho después de un trino importante que hizo el exministro Mauricio Cárdenas, que está en campaña presidencial, y hay que decirlo. El señor Cárdenas pues ponía un trino en el que aseguraba que Colombia perdió una línea de crédito importante que el Fondo Monetario Internacional le tiene a nuestro país. Básicamente esto es como una tarjeta de crédito que pues se tiene solamente o que se puede usar, digamos, para emergencias importantes. Durante el COVID, el expresidente Iván Duque la utilizó y básicamente él decía que esta línea está suspendida temporalmente porque pues no se ha mostrado un comportamiento fiscal importante en nuestro país y que por el contrario hemos visto unos desórdenes importantes. Entonces, después de todo esto hemos intentado entender este tema con otros expertos, ¿verdad? Estuvimos con el doctor Roberto Steiner, que es el ex codirector del Banco de la República, y él nos decía, mire, esto no es así, este no es el panorama como lo pinta el señor Cárdenas, la línea no es que esté suspendida, se está evaluando, la línea está, no se puede utilizar, ¿cierto? Pero la línea está. ¿Cómo ve usted este panorama?
Pero una cosa es mantener la línea de crédito y otra usarla. Y Duque fue el único presidente del mundo que usó la línea de crédito dizque para contener el COVID. Los demás presidentes no lo hacen porque es pagadero a 3 años, con su tasa de interés. Y entonces, ¿cómo un país paga en 3 años una cantidad como 5.000 millones de dólares? Pone en riesgo el país inmediatamente, y eso hizo Duque. Solo que nosotros hemos pagado. Nos dicen, uy, ustedes descuadran, mucho gasto público. Pues claro que es gasto público, nos toca pagar el crédito del FMI, y eso es gasto público. El gasto público aumentado en Colombia, lo que toca pagar lo que endeudó a Colombia Duque. Pues la pandemia no creo que la hayamos pagado nosotros, porque yo creo que ese dinero no se usó en la pandemia. La excusa fue que era para la pandemia, pero yo... Bueno, recordémosle al país que esto es un panorama que no ha sido creado por este gobierno. Es verdad que el gasto ha aumentado, pero ha aumentado el gasto a expensas de pagar mucho más esa deuda, y a bien como usted colocaba el ejemplo, la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito que se le entregó a un gobierno, el gobierno Duque, y fue mal utilizada, con unas altas tasas de intereses y con unas condiciones que hoy el gobierno Petro las está pagando. Por supuesto que cada banco emisor o cada fondo monetario tiene todo el derecho a revisar las condiciones del crédito y las condiciones de pago. Cada quien es dueño de su plata. Pero hoy hay que dejarle claro al país que el desfinanciamiento del Fondo de Estabilización Petrolera, entregarle subsidios a los más pudientes para el tema de la CPM, entregar los subsidios en época de COVID, nos ha costado muchos recursos importantes que se han sacrificado en inversión social. Y esto tiene una responsabilidad clara, el uso y desuso que se le dio a esa tarjeta de endeudamiento que el país tuvo en su momento y que hoy este gobierno lo ha asumido, y que por supuesto no le queda otra sino pagar, porque el que paga tiene buen comportamiento en sus pagos, y por supuesto aquí, si hay un buen comportamiento en sus pagos, va a tener las puertas abiertas a estas casas o a estos fondos importantes a nivel internacional. Y por supuesto la verdad está un poco tergiversada, hacia bien como lo ha dicho el experto, el director del Banco de la República, y la verdad es la que él ha expresado y la que estamos expresando. Pero entonces, ¿este gobierno no tendría ninguna responsabilidad en esa decisión del FMI? Es decir, la responsabilidad fue del gobierno anterior por haber gastado una plata durante el COVID. ¿Fue el único país que hizo eso? Fue uno de los países que más hizo utilización de esa tarjeta de crédito, y vuelvo a la semejanza que usted había establecido, y la utilizó de manera desmedida y en unas condiciones no adecuadas para pagar esa deuda. Es comprometerse, comprar todo lo que haya, llevarse todos los recursos que haya, sin saber si se iba o no se iba a pagar, para entregar subsidios que todos sabemos que han sido muy cuestionados, para, por supuesto, establecer acciones del COVID, que muchas de estas han estado plagadas de corrupción, y esperamos que los órganos de control en su momento sabrán ellos cuándo determinar responsabilidades en la dilapidación de los recursos del COVID. Y por supuesto no se puede entablar un juicio de responsabilidades sobre el actual gobierno. Por último, quisiera preguntarle por algo que acabamos de ver. Fíjese que esto lo acabo de ver. El senador... Permíteme un segundito. Acá. El senador J.P. Hernández, a quien no tenemos hace mucho tiempo acá porque no nos volvió a salir, acaba de trinar: saldrá a la luz secretos oscuros de Gustavo Petro. Colombia debe estar lista para enfrentar la noticia que sacudirá el palacio. Está haciendo política, campaña y demás el señor J.P. Hernández. ¿A qué se referirá? Se referirá a más cartas que puedan salir
¿no? Porque vimos la semana pasada lo de la carta de Álvaro Leiva que sacudió un poco el país o que sorprendió a muchos y demás. ¿A qué se referirá el señor J. Hernández? ¿Hay que pararle bolas? No, yo creo que él está en un escenario político, está en un escenario donde busca llamar poderosamente la atención y está en todo su derecho. Esperemos a ver qué es lo que viene y pues como uno no es adivino y él de pronto sí tiene las posibilidades de llegar mucho más allá, nosotros nos toca hablar sobre la evidencia, sobre los hechos. Y si es una carta como la del señor Leiva que huele a un revanchismo y a una avidez de poder, pues ojalá ya no sigan enviándose tantos chismes baratos, sin soportes, sin responsabilidades y dejando unas estelas de duda sin tener la certeza de lo que se dice. Ojalá que no sean de ese tipo. Esperemos a ver qué es lo que tanto anuncia el honorable senador JP. Bueno, pues muchísimas gracias, senador Antonio Correa, por haber conversado con nosotros de estos temitas tan importantes para nuestro país. Esperemos a ver qué pasa con el tema de la consulta popular, con eso del FMI, con estas advertencias, y vamos a ver cómo transcurre todo en estos próximos días, que yo creo que se va a mover muchísimo la política en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad, María Camila, de estar en su programa. Siempre usted tan amable y siempre a la entera disposición suya. Muy amable. Gracias también a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide comentar acá abajo qué opinan sobre estos 3 temas que acabamos de conversar con el senador Antonio Correa. Y también no se les olvide seguir activando la campanita que indica cuando hay un nuevo video, cuando hay una nueva entrevista. Es importante que se sigan suscribiendo, por favor. Ustedes dirán, ¿queda tan intensa? ¿Queda tan mamona? Pues sí, acá vuelvo y les digo, por favor, no se les olvide, porque muchos ven también este contenido, lo ven recurrentemente, pero no se han suscrito. Entonces, es el momento. ¿Por qué no? Acá, suscríbase. Solamente es un clic. Nos vemos más adelante. Chao.